ocasión en una nueva entrevista. En este caso contamos con la participación de un gran compañero, un gran psicólogo. Él es Iván López Rincón. Él es titulado en psicología por la Universidad Veracruzana. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y de intervención social. Y bueno, él nos va a platicar un poquito sobre lo que él investigó en torno a su tesis de licenciatura. Iván, un gusto tenerte por aquí. Gracias, Jesús. Un gusto estar por aquí, ya ves. Perfecto. Bueno, Iván, pues digamos, para poner un poco en contexto sobre lo que va tu investigación, pues digamos, yo podría hacer un resumen general, ¿no? Tu trabajo, por lo que estamos viendo, está orientado a la construcción de una alternativa de análisis que, pues, digamos, busca sobrepasar el estudio del individuo meramente desde la psicología, dado que consideras que hay algunas otras vetas de análisis que son importantes para dar cuenta de esta área del conocimiento. ¿Por qué consideras tú que esto es necesario? ¿Que es necesario ahondar sobre estas formas de investigar desde la psicología, y cuáles son, a tu parecer, los principales límites o deficiencias del campo de estudio de la psicología? Claro. Fíjate, es una pregunta muy interesante porque la psicología en estos últimos años ha tomado mucho peso, mucha relevancia, ¿no? De hecho, es bien curioso que sea ya el propio individuo el que solicita la atención psicológica e inclusive el que la promueve como, pues, como señal de bienestar, ¿no? De bienestar individual. Entonces, yo creo que, para empezar, el individuo que solicita la atención psicológica desconoce los fundamentos, y no tendría por qué conocerlos, desconoce los fundamentos desde los cuales parte la psicología para ejercer la psicoterapia, ¿no? Los desconoce totalmente. Él simplemente dice, quiero un psicólogo, pero no piensa en el paradigma o en la metodología o en la ontología que subyace, vamos, no lo hace, ¿no? La cuestión y lo peligroso es que el psicólogo tampoco lo hace, y ahí es donde está lo cabrón. El psicólogo tampoco, en la mayoría de los casos, se detiene a analizar sobre el surgimiento y el funcionamiento del paradigma desde el cual se sustenta para ejercer la psicoterapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien ejerce el conductismo o el psicoanálisis o el humanismo, pues porque superficialmente es lo que agrada, pero difícilmente uno se adentra en la metodología y en la ontología, y sobre todo en el contexto político actual, donde están inmersos los individuos, para analizar si dicha corriente o dicho paradigma es viable, ¿no? Desde esta premisa, yo parto de los planteamientos de un autor, que lo cito a cada rato, que se llama Juan Bautista Fuentes Ortega. Él tajantemente y en un análisis muy, muy extenso, dice que la psicología no es ciencia. Ya desde ahí muchos psicólogos saltarán, pero bueno, él dice que la psicología no es ciencia, dice que ni siquiera es una tecnología, porque no parte de descubrimientos científicos previos, sino que más bien es una técnica. Y uno superficialmente diría, bueno, una técnica no es algo simple. Pues la verdad es que no, hay técnicas bastante complejas y aún con una metodología sumamente elaborada, siguen siendo técnicas, ¿no? Entonces, no habría una psicología, sino que habría muchas psicologías, ¿no? Y muchas psicologías, que dice Fuentes Ortega, que surgen en momentos histórico y político particulares, pero siempre con una misma función, y es la de reinsertar al individuo a un campo de producción determinado, ¿no? Entonces, el tipo de psicología, y esto es muy interesante, el tipo de psicología que brotará en determinadas sociedades políticas solamente podrá brotar en esas sociedades en tanto las exigencias contextuales, históricas, así lo permitan, ¿no? Entonces podemos pensar, el humanismo de Víctor Frank, solamente puede surgir un humanismo como Víctor Frank, la logoterapia de Víctor Frank, en contextos de la Segunda Guerra Mundial, donde él estuvo dentro de campos de concentración nazi, ¿no? De hecho, dentro de su libro de El hombre en busca de sentido, él dice, un hombre que tenga un porqué, puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Víctor Frank está elaborando un tipo de psicología muy específica, pero solamente a partir del contexto histórico-político donde se encuentra inmerso, ¿no? El conductismo surge, bueno, podríamos decir que surge con Pavlov en Rusia, pero en Pavlov surgiría ya con una tradición de carácter organicista,
con antecedentes en la reflexología rusa, que se enfocaba más en cuestiones orgánicas cerebrales, ¿no? Pero, por ejemplo, el conductismo más fuerte en Norteamérica, en Estados Unidos, tendría como antecedente el pragmatismo norteamericano con John Dewey, ¿no? Con William James. Entonces, nuevamente es una cuestión. El psicólogo pocas veces se va a detener a pensar en cuáles son aquellos elementos de carácter social o de carácter político que subyacen el paradigma sobre el cual está trabajando. Ahora bien, el contexto mexicano es un contexto muy particular. Alguien podrá decir, por supuesto, pero el conductismo en México sirve, y el psicoanálisis en México sirve, y el humanismo en México sirve. Claro que sirven, porque este es un concepto nuevo, por así decirlo, pero toda psicoterapia sirve porque apela a una modificación de la praxis antropológica. Es decir, toda psicoterapia al fin y al cabo va a modificar la praxis del individuo, absolutamente toda, ¿no? El psicoanálisis podrá justificar su eficiencia a partir de sus propios paradigmas y sus propios planteamientos sobre una cuestión del inconsciente en confrontación con el ello, el superyo y lo que sea. El conductismo lo podrá explicar de otra forma, pero aquí la propuesta que yo intento realizar es que esos elementos de carácter político e histórico no pasen desapercibidos para el psicólogo, sino que más bien el psicólogo en el proceso de la psicoterapia o en el proceso de intervención en general contemple los elementos de carácter político e histórico particulares para poder realizar un análisis mucho más amplio, ¿no? Vamos, el conductismo funciona, por supuesto que el conductismo funciona, pero el conductismo funcionará en aquellos contextos más parecidos al contexto político donde surgió en un primer momento. Es una cuestión muy interesante. Lo aclaro un poquitito más muy brevemente. El conductismo y su metodología y su ontología surge en un momento histórico y político determinado y funciona para ese momento histórico y político, ¿no? Ahora bien, si tú el conductismo lo quieres aplicar a un contexto radicalmente opuesto donde surge, por las mismas características ontológicas y metodológicas del conductismo, no obtendrá la misma eficiencia. Entonces, entre los contextos sean más parecidos, es más probable la eficiencia del mismo conductismo, ¿no? Vamos, si tú quieres aplicar conductismo en un campo de concentración, pues no, o sea, habrá una cuestión bastante complicada, ¿no? Pero si quieres aplicar la logoterapia de Viktor Frankl, una terapia humanista, seguramente tendrás mejores resultados. Entonces, habría que analizar las características mexicanas, las características políticas actuales, para saber cuál sería la mejor forma de intervenir y contemplar más elementos en esa intervención del psicólogo, ¿no? Ok, no, bueno, desde aquí ya vemos, digamos, tu postura, tanto metodológica como incluso política, con respecto a esto, dado que estás planteando justamente algo que podría incluso tal vez referirse un poco a los planteamientos materialistas, ¿no? Que es que la conciencia de los individuos está determinada pues por las relaciones sociales y el contexto en el que se desarrollan. De esta forma, como tú señalas, las mismas terapias tendrían un trasfondo histórico y político tras de ellas, ¿no? Esto creo que es muy importante, dado que, pues, digamos, considero que profundiza el campo de estudio de la psicología y lo complejiza a la vez, ¿no? Obviamente. Claro. Con respecto a esto, bueno, en tu tesis ya prefiguras un poco esta postura, dado que la titulas hacia una incorporación efectiva del marxismo y el materialismo filosófico al campo de la psicología. Con respecto a esto, bueno, está recuperando estas dos perspectivas generales, el materialismo histórico, proveniente del marxismo, y el materialismo filosófico, me parece que recuperando los planteamientos de Gustavo Bueno y entre otros autores. ¿Cómo concibes a grandes rasgos estos dos constructos teóricos y cómo consideras tú que se están interrelacionando? Claro. Esa es una cuestión bastante difícil, y en mi tesis no me pude explayar tanto como quisiera, tanto por la premura del tiempo como porque hubiera requerido un análisis por demás extenso para el tema que yo estaba planteando, ¿no? Pero en términos generales, el materialismo filosófico considero que es una de las filosofías actuales más potentes que existen. No es la única, pero es una de las filosofías actuales más potentes que existen, por su estructura ontológica y por la capacidad de explicar el mundo con la que cuenta, ¿no? El materialismo filosófico de Bueno,
porque luego uno escucha materialismo y piensa luego en Marx, pero para que quede un poquito claro, ¿no? El materialismo filosófico de bueno, yo creo que es una de las filosofías más potentes de la actualidad. Ahora bien, el marxismo, yo me atrevería a decir que es el segundo sistema más potente, filosóficamente hablando, que existe, pero es la plataforma política más fuerte que hay. Y eso es clave. Eso es clave porque el materialismo filosófico de bueno no tiene una plataforma política. Y ahí está la cuestión, ¿no? Vamos, ya será, y esto es una discusión muy larga, ya será porque ellos dicen que la psicología es un saber de segundo, perdón, que la filosofía es un saber de segundo grado y que el ejercicio político corresponde al ámbito propiamente político y no a los filósofos. Pero bueno, el marxismo sí cuenta con una plataforma política. Entonces lo que yo hago es decir, voy a agarrar la ontología de Gustavo Bueno, porque su ontología es muy, muy extensa y muy poderosa para explicar el fenómeno de lo psicológico, y voy a utilizar al marxismo como una plataforma política para introducir al individuo en este proceso de politización, ¿no? Entonces son dos cuestiones. Hago en el tercer capítulo un breve repaso sobre las psicologías que surgen desde el marxismo, ¿no? Y llego a una conclusión que no me la esperaba, pero fue bastante curioso llegar ahí, y es que todas las psicologías que surgen en contextos donde la filosofía marxista ha tenido presencia son psicologías que desde Gustavo Bueno contemplarían M1 y M2 como representación, porque como ejercicio, esos conceptos pueden sernos de ayuda. Como ejercicio, es que lo ejercita la filosofía o la psicología, claro que ejercitan M3, ¿no? Vygotsky con elementos culturales ejercitaría M3, o Gramsci con las cuestiones culturales, sociales y la hegemonía ejercitaría M3, pero en tanto representación, no hay una representación clara, ¿no? Entonces, las psicologías que surgen en contextos políticos como la URSS, por ejemplo, las psicologías que surgen ahí tienen mayor preponderancia a trabajar con elementos de carácter fisicalista y de carácter subjetivo e interindividual, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pavlov remite a un análisis que surge en un primer momento desde cuestiones orgánicas. Makarenko, que es psicólogo educativo, pedagogo, explicaría un poco el proceso de aprendizaje a través de la interacción con los individuos. También Vygotsky, Luria trabajaría con procesos cerebrales, etcétera, 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 ¿no? Pero, al fin y al cabo, esas psicologías están respondiendo implícitamente a planteamientos filosóficos del marxismo, donde desde el marxismo, en este movimiento constante de la materia de formas simples a formas cada vez más complejas, la forma más compleja de la materia serían los seres humanos con características y capacidades superiores a las de los animales, ¿no? Entonces, la diferencia que viene a marcar el materialismo de Bueno es que incorpora M3 como un elemento de carácter abstracto, ¿no? Y Juan Bautista Fuentes Ortega, el M3 lo conceptualizaría dentro de las normas. Entonces, las normas, como M3, es algo nuevo que gracias a la filosofía de Bueno se puede incorporar al campo de la psicología, ¿no? Las normas podemos entenderlas como unas reglas, estructuras de carácter morfosintáctico bien dedicadas a la producción o manipulación de objetos fisicalistas o, dice Fuentes Ortega, a la reproducción de las relaciones sociales de producción, ¿no? Porque Fuentes Ortega es marxista. Ahí está la clave, ¿no? Fuentes Ortega es marxista. Entonces, Fuentes Ortega empieza a retomar elementos de la filosofía de Bueno sin dejar de lado el marxismo. Entonces dice, bueno, las normas como reglas morfosintácticas de cooperación orientadas a la producción de objetos fisicalistas o manipulación de los mismos, o a la reproducción de los medios sociales de producción, pues justamente vienen a imponerse a los individuos, ¿no? Entonces, en esta imposición a los individuos, dice Fuentes Ortega, hay un conflicto de normas irresuelto personalmente, donde el individuo constantemente puede chocar con las normas impuestas. Entonces, el individuo se encuentra en una pugna de normas impuestas por contextos y grupos políticos, y grupos que aunque no sean políticos están ahí, y el individuo va conformándose como tal
como individuo, como persona moral, dice Fuentes Ortega, y ahí es donde él se va fraguando lo psicológico, ¿no? La cuestión aquí es que justamente Fuentes Ortega, y con esto daré respuesta, Fuentes Ortega dice que los problemas de carácter psicológico pues no son del todo psicológicos como tal en el sentido exclusivo del individuo aislado, sino que son problemas de un individuo moral político inmerso en un contexto, ¿no? Entonces, Fuentes Ortega, y me encanta porque él dice, el papel del psicólogo deberá ser rebasado y el psicólogo deberá convertirse en una especie de transformador sociopolítico. Porque dice Fuentes Ortega, las resoluciones que el psicólogo da a los problemas de los individuos son pseudo resoluciones. Son pseudo resoluciones en tanto no estás modificando la estructura material interna de la sociedad política en la cual está inmerso que está provocando eso, ¿no? Son pseudo resoluciones y me encanta la metáfora que utilizan porque dice, y el psicólogo fungirá como un bombero que intentará apagar un incendio que nunca deja de estar activo, ¿no? O sea, sería como echarle un soplido a un fuego inmensamente grande, ¿no? Por eso Fuentes Ortega dice, el psicólogo deberá convertirse en un transformador sociopolítico y aquí está también la clave, que no todo recae en el psicólogo, dice Fuentes Ortega, y el paciente deberá de superar su condición de paciente y asumir, ojo, y asumir una postura de individuo moral y político. Ya yo no soy un simple paciente que va porque tengo conflictos internos. Soy una persona moral y política inmersa en una sociedad histórica y política determinada, ¿no? Entonces, ya no es que de repente mis problemas se encuentran aislados de un contexto político. No, no, no. Dice Fuentes Ortega, el individuo que toma la psicoterapia, el individuo que se somete a atención psicológica, deberá de reconocer su papel como individuo moral y político. Y esa politización del individuo, yo la planteo desde el marxismo, ¿no? Entonces, el materialismo de Bueno me sirve para explicar ontológicamente la complejidad de la constitución del psiquismo y lo que quieras, y el marxismo me sirve como plataforma política y además como una herramienta que el marxismo tiene análisis históricos muy completos para dar cuenta del contexto actual del individuo, ¿no? Entonces, de esa forma es como los intento coordinar a muy grandes rasgos, ¿no? Bueno, excelente. Obviamente aquí también observamos muy claramente algo que tú planteas en tu introducción, que es justamente que la psicología, digamos, uno de los problemas del campo de la psicología como tal, es su objeto de estudio en el sentido de que lo comparte con otras experiencias, ¿no? Lo que tú decías ahorita, no es el individuo como ente aislado de la realidad, digamos, sino como inmerso en todas estas cuestiones y dinámicas que analiza de forma profunda la sociología, la antropología, la economía, la politología, ¿no? Creo que es muy interesante esto y creo que, bueno, ya que reflejaste muy claramente que tu planteamiento está generando, digamos, una crítica a entender las teorías como algo objetivo, podríamos decirlo, que no tiene tras de sí una lógica política y una reivindicación, digamos, y más, digamos, en el sentido gramsciano, lo que tú señalabas, ¿no? La reproducción del sistema, ya sea dentro de la estructura como tal de las clases sociales, como de, ahora sí, la conciencia de clase interna a los individuos. Creo que la pregunta que te haría, y esto obviamente no puede ser respondido por tu tesis, tendría que hacerlo de una forma mucho más profunda a posteriori, ¿cuáles consideras tú entonces que son las relaciones entre, por ejemplo, las enfermedades o lo que se considera enfermedades mentales, los padecimientos mentales, psicológicos y el capitalismo? Por ejemplo, hoy en día vemos, ¿no?, toda esta cuestión de la ansiedad, del estrés, todo este tipo de terapias de apoyo psicológico que son necesarias para los individuos, pero ya que hablamos de constructos políticos que están ahí inmersos, ¿cuál es tu apreciación con respecto a esto? Fíjate, ese es un tema muy complicado
porque voy a intentar explicarlo de esta forma. Las mal llamadas enfermedades mentales, y fíjate, digo mal llamadas, y aquí yo no soy interconductista, pero quienes lo sean podrán identificarse con esto que estoy diciendo. Rives dice que no hay enfermedades mentales. Simplemente son sujetos interrelacionándose con otros sujetos y hay conflictos ahí, ¿no? Otra cuestión será que me digas, bueno, es que tiene una lesión en la parte frontal de, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero eso ya no remite a la psicología, sino cuestiones de carácter médico. Pero la psicología, como una disciplina que se encarga de la praxis antropológica del individuo y los conflictos que de ahí devienen, pues tal como tipificar las enfermedades es muy peligroso. Lo que se hace, lo que se acostumbra a hacer, por así decirlo, que el psicólogo muchas veces tampoco lo advierte, es que se crean curvas de normalidad, ¿no? Y en esas curvas de normalidad, pues uno podría establecer quién está dentro de la normalidad y quién no, y a partir de quienes están fuera de la normalidad, podrías decir que pues tienen algún problema, ¿no? Habrá problemas más fáciles de identificar, como por ejemplo cuestiones de carácter orgánica, ¿no? Bastante sencillo. Pero inclusive dentro de la psicología hay muchísimos conflictos respecto a si los llamados problemas mentales o disfunciones de los individuos son como tal problemas o disfunciones. Algo que aún como estudiante de psicología me tocó ver es que muchas personas aún seguían atendiendo dentro de la psicología educativa una lógica del trastorno de déficit de atención. Y entonces quizá un padre va y dice, es que mi hijo no pone atención y se distrae muy fácil, claro, tiene TDAH, ¿no? Y entonces ya ahí estás poniéndole en etiqueta a un niño, pero, por ejemplo, me tocó escuchar a otros psicólogos que decían, bueno, es que el TDAH, ¿cómo no va a existir si son niños donde la atención simplemente no puede ser sostenida por un periodo de tiempo muy largo y las formas de enseñanza son deficientes? Pues obviamente el niño se va a distraer, ¿no? Entonces, esas llamadas enfermedades mentales, pues sí surgen en contextos también históricos y políticos determinados que podrá sonar conspiranoico, pero no creo que lo sea tanto. Sí tiene como finalidad establecer pautas de comportamiento determinadas y establecer grados de normalidad exigidos por la sociedad política, ¿no? Claro que sí. Entonces, íbamos como breve paréntesis, ¿no? Breve paréntesis, dato cultural. La película de Joker hizo mucho revuelo. Y uno al final decía, claro, anarquismo y rudeza y la revolución, ¿no? Pero ¿cuál es la característica que diferencia al Joker de los demás? Pues que era una persona con problemas mentales. Entonces, solamente una persona con problemas mentales puede poner en tela de juicio el sistema económico y político, ¿no? Digo, como breve paréntesis, pero no es del todo descabellado. No es del todo descabellado pensarlo así. Ahora bien, esto como tipificación de algunas pautas de comportamiento como problemas. Sin embargo, no podemos negar que también en el capitalismo hay un mercado pletórico y hay una sobreexplotación de estímulos que en el individuo sí repercute de alguna forma. Y las múltiples manifestaciones conductuales y emocionales de los individuos devienen justamente de esto, ¿no? Entonces, tenemos a individuos, vamos a decirlo así, sobreestimulados, o diría, si no me equivoco, Byung-Chul Han no es un punto de referencia grande, pero en este concepto me agrada, entras como en un momento de hiperreflexividad, ¿no? Entonces, quizás si entro a una tienda de zapatos, tengo más probabilidades de sentir que me equivoqué en mi decisión si hay 1000 pares que si hay 10, ¿no? Entonces obligas al individuo a tener que desarrollarse en un mercado pletórico, hiperextenso, donde claro que repercuten las formas de decisión de los individuos, ¿no? Y digo, daría para mucho y serían temas muy polémicos, pero habría que preguntarse qué manifestaciones de la personalidad hay en contextos capitalistas muy desarrollados y en contextos menos desarrollados a nivel político o a nivel de mercado, ¿no? Por ejemplo, y por poner nada más un ejemplo, la depresión postparto
hay mucha polémica porque dicen, bueno, es que la depresión postparto se manifiesta más en mujeres que se encuentran en ciudades grandes. ¿Te has imaginado a una mujer indígena o a una mujer de campo con depresión postparto? No tienen depresión postparto, porque tan pronto tienen a su hijo, tienen que salir a trabajar, ¿no? Entonces, estas manifestaciones también, y te digo, habría que hacer un análisis mucho más amplio, responderían al grado de desarrollo del propio mercado y al grado de desarrollo político y económico y cómo esto repercute en las múltiples manifestaciones de los individuos, ¿no? Y habría que pensar también hasta qué punto no la propia presión social, cultural, empieza a involucrarse en las dinámicas y formas de concebir la salud mental, ¿no? Yo creo que eso también habría que pensarlo bien, pero daría para mucho, daría para mucho. Sí, no, por supuesto. Creo que justamente están todos los planteamientos principales de tu investigación, que es justamente eso. Primero, pues, las implicaciones que tiene el contexto para el desarrollo, no solo de las teorías, sino de los mismos, digamos, considerados padecimientos o estas salidas de la normalidad, ¿no? Que obviamente no van a ser los mismos en zonas rurales que en zonas urbanas, no va a ser lo mismo en 1900 que en 2021, y no va a ser lo mismo obviamente en África que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y el otro componente, que es justamente algo que desde la sociología y desde la filosofía ya se ha trabajado mucho, ¿no? Justamente que es cómo lo que se considera, la cuestión de la normalidad apela justamente a esta categorización de los comportamientos válidos y los que no, cosa que valdría la pena recordar. Esta cuestión de la normalidad siempre está en constante cambio, ¿no? Y incluso en contradicción constante en sociedades humanas, ¿no? Entonces, creo que tu investigación justamente eso es lo que nos permite, digamos, pensar más sobre las interconexiones que la psicología tiene con la política, la economía y, bueno, todas las demás ciencias sociales, ¿no? Y la necesidad, justamente, como tú decías, de, una vez reconocido las implicaciones políticas, pues tomarlas digamos, en cuenta para la misma realización de los individuos, ¿no? Sí, claro. Fíjate, quiero comentar algo como un breve paréntesis, una breve añadiduría ahí. Sí. Yo creo que cuando alguien lee superficialmente al menos el título de mi tesis, no faltará quien diga a priorísticamente en lo que propone es el socialismo como respuesta, ¿no? No faltará quien lo diga. Pero hacia el final de mi tesis, yo aclaro esto. Los conflictos de normas existen en todas las sociedades y todas las sociedades lo van a necesitar. O sea, cuando yo digo que la psicología es una técnica de reinserción de los individuos a los campos de producción, uno dice, maldito capitalismo, eso también lo necesita el socialismo. Eso también lo necesita el socialismo, ¿no? Entonces, no es una cuestión moral, es una cuestión de necesidad política, ¿no? Y ahora bien, habiendo aclarado eso, tanto el socialismo como el capitalismo necesitan de técnicas, de estrategias como la psicología para lograr grados mínimos de homogeneidad y funcionamiento correcto en sus sistemas políticos, ¿no? Pero, y esto podrá ser polémica hasta entre propios marxistas, ¿no? Cuando yo digo que utilizo al marxismo como plataforma política, yo, al menos en mi tesis, no me comprometo con el socialismo, ¿no? Porque llegar yo y decir socialismo sería más bien trabajar con un discurso de politización, pero politización a mi favor, ¿no? A lo que yo voy es a esto. Cuando yo hablo de politizar al individuo, significa que el individuo reconozca aquellas estructuras y elementos de carácter macro que lo rebasan y que lo estructuran y que él pueda hacer algo al respecto. Si el individuo con este proceso dice liberalismo, adelante papi, liberalismo, ¿no? Y él se moverá por las estructuras que considera apropiadas para su bienestar. Si quiere perseguir el liberalismo, si quiere socialdemocracia, si quiere lo que quiera seguir, ¿no? Ya será la realidad y ya será el mundo y ya será la política el que le dé la razón o el que le dé el fracaso. Pero yo como psicólogo no. ¿Se explico? Entonces, el marxismo sería un método
Y el marxismo como método no necesariamente tendría que comprometerse con el socialismo. Yo me atrevería a decir esto, ¿no? Así, y lo voy a decir así como con Bueno, alguien puede retomar planteamientos de Gustavo Bueno y aplicarlos en diferentes campos sin necesidad de que eso signifique comprometerse con una idea de hispanismo, con una idea de fascismo, cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Vox retome a Bueno no quiere decir que la esencia del materialismo filosófico de Bueno sea de Vox, sino que Vox lo que está haciendo es, y es muy inteligente lo que hace Vox, Vox está agarrando la filosofía más potente en la actualidad para dar explicaciones o pretendidas explicaciones del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, habrá individuos que bien podrán retomar la filosofía de Bueno y aplicarlos a una estructura de carácter socialista, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero esa es la cuestión, retomar aquellos elementos que puedan ser útiles e incorporarlos, como Marx retoma a Hegel, como Marx retoma a Adam Smith, sin necesidad de que siga siendo Adam Smith o siga siendo Hegel, ¿no? Retomarás aquellos elementos que sean útiles y construirás algo. Yo creo que eso es lo que intento hacer. Repito, no me comprometo con esto, con el socialismo, ya en mi vida personal podré hacerlo, ¿no? Pero en el ejercicio de la psicología no me comprometo ni quiero comprometer a alguien más con el socialismo. Es simplemente politizarlo y ayudarlo a que reconozca toda esta serie de factores y de elementos de carácter macroestructural que lo determinan y lo influencian y que él empiece a moverse políticamente, ¿no? Claro, claro, no, bueno, creo que queda bastante claro justamente esa cuestión, tu mirada bastante pragmatista, ¿no? Que es justamente jugar con las teorías, utilizarlas para, pues obviamente, el fin que estás persiguiendo, ¿no? Sin que conlleve como tal ya una perspectiva ideológica y un compromiso, al menos en este grado, ¿no? Que es académico. Creo que es muy, muy importante y sobre todo porque justamente lo que se busca con la propuesta que tú estás planteando y que seguramente podrás desarrollar más a fondo, es eso, ¿no? Darle las herramientas tal vez a los sujetos para ser más conscientes de la realidad en la que se están desarrollando, ¿no? Pues, bueno, Iván, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y bueno, estaremos también por acá recomendándoles algunas redes sociales del compañero, que también se dedica a hacer algunos videos externando estos puntos de vista. Sí, salgo en ellos. Perfecto. No, pues muchísimas gracias por invitarme, ya sabes, cuando quieras, aquí andamos, ¿eh? Excelente. Bueno, amigos, pues muchas gracias por vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, denle like, compartan, suscríbanse a la página y pues nos vemos en la siguiente emisión.